Buenas tardes, grupo de investigación 3. El día de hoy les voy a dejar la clase grabada y el tema con el que vamos a cerrar este primer bloque es el análisis de datos cuantitativos. Bueno, es importante mencionar que el análisis de datos cuantitativos es un tema muy amplio que abarca hablar de estadística, tanto descriptiva como estadística inferencial. Sin embargo, creo que hablar de estadística es todo un tema aparte que requiere de profundizar en conocer los programas computacionales de análisis estadístico. Entonces, como bien nos señala esta primera diapositiva, el análisis de datos cuantitativos se efectúa con programas computacionales de análisis estadístico que pueden ser SPSS, que es el más conocido, y si hablamos de estadística descriptiva, podríamos utilizar Excel. Hay otros programas que vienen también señalados en el libro de Hernández Sampieri, que ustedes pueden consultar. Ahora bien, el procedimiento para analizar los datos es obviamente primero seleccionar el programa estadístico que vamos a utilizar, que como menciono en este caso, el más conocido es el SPSS. Número 2, consiste en ejecutar ese programa, pero previamente teniendo nuestra matriz de datos. ¿Qué quiere decir nuestra matriz? Pues nuestra base de datos ya construida, ya vaciada, en el sentido de que si aplicamos, por ejemplo, pruebas psicológicas a nuestra muestra, si apliqué 50 pruebas, entonces esas 50 pruebas tendré que vaciar los resultados y los datos sociodemográficos en una base de datos. Por ejemplo, saber cuántos hombres contestaron, cuántas mujeres, de qué edades, eh, posiblemente qué ocupación, qué escolaridad y el puntaje. Y posteriormente a eso, analizar y visualizar los datos por cada variable. Se pueden hacer análisis adicionales, obviamente analizar nuestras hipótesis en el sentido de que siempre una investigación inicia preguntándonos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con tal población o con tal fenómeno? Y al analizar nuestras hipótesis, con los resultados de nuestra recolección de datos, sabremos si la hipótesis se cumple o no se cumple. La evaluación también de la confiabilidad de nuestros instrumentos, es decir, que efectivamente se hayan aplicado de manera adecuada y que podamos confiar en esos resultados, así como la graficación o la presentación de nuestras tablas, gráficas o figuras a partir de los resultados que obtuvimos. El ejemplo de una matriz de datos o de una base de datos es el siguiente. Vemos que en la parte de las columnas viene la categoría de caso, edad, sexo y trabajo, ¿no? Por decir algo. ¿Cuántas personas se entrevistaron? En este caso, una, dos o tres. La edad, ¿no? Del caso 1, pues tiene 20 años, es del sexo femenino y en trabajo no trabaja, ¿no? Caso 2, un masculino de 25 años que sí trabaja y un caso 3, un masculino de 23 que tampoco trabaja. Y aquí, por ejemplo, podríamos agregar el resultado de, como planteo en el ejemplo, de poner la ocupación, la escolaridad, perdón, en este caso, y el resultado de la prueba que le aplicamos, ¿no?
En este ejemplo se hizo uso del programa Excel. Esa matriz de datos se graficó con esta gráfica de barras en donde nos muestra, por ejemplo, varias variables, ¿no? La edad, ¿sí? En este caso, cada uno de los individuos y la variable respecto a si trabaja o no trabaja. En este sentido, por ejemplo, podemos ver que pues las edades oscilan entre 18 y casi 25 años, ¿no? Entonces, esta sería una forma de presentar mi resultado de la base de datos que yo previamente ya vacié. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con tal vez una gráfica pastel o un histograma o lo que nosotros deseemos utilizar de acuerdo a cómo queramos presentar nuestros resultados. Y de esta manera también se puede mostrar, por ejemplo, qué resultado fue el que obtuvieron en una prueba de inteligencia, si están en un rango normal o están en un rango por abajo o por arriba de lo esperado. En el análisis de los datos existen tres factores. El nivel de medición de la variable. Ajá. En este sentido, por ejemplo, tendríamos que conocer si, por ejemplo, nuestra variable es de tipo nominal, de tipo ordinal, son palabras o son números lo que nosotros vamos a medir a través de nuestro instrumento. Y conforme a eso, pues vamos a codificar los resultados. Más adelante les voy a mostrar más. El otro factor es cómo se formularon las hipótesis o los objetivos. En este sentido, pues bueno, como ya había mencionado, de acuerdo a la hipótesis que nosotros tengamos es también lo que vamos a intentar probar con nuestra recolección de datos y nuestra aplicación de las pruebas, ¿no? Es decir, los resultados me están arrojando que sí, efectivamente, a lo mejor la, las personas están a favor o no a favor del presidente. Bueno, a lo mejor eso lo puedo investigar, ¿no? A partir de aplicar un instrumento y a partir de los resultados saber si esa hipótesis se cumple o no se cumple. Y bueno, el interés del investigador que en todo momento está presente y a través, como lo menciono, de la estadística descriptiva, pues podemos sacar diferentes medidas. Si el interés del investigador es hacer inferencias, es decir, hacer generalizaciones de la población que estudió, entonces ahí tendrá que utilizar estadística inferencial. Pero obviamente que tiene también un rigor metodológico mucho más amplio que solamente describir las variables. El análisis descriptivo final es sobre las variables del estudio y la estadística no es un fin en sí misma, sino es una herramienta para evaluar precisamente los datos, para interpretarlos. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? La distribución de frecuencias es el conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. Por ejemplo, tenemos la categoría de las religiones, católico, evangélico y musulmán. El valor para yo vaciarlo a mi matriz de datos o a la base de datos es católico 1, evangélico 2 y musulmán 3. Y al momento de estar vaciando esos datos, ¿no? Obviamente voy a obtener al final una frecuencia. Es decir, aquí podemos observar que del total de 110 personas entrevistadas, 50 eran católicas, 35 evangélicas y 25 musulmanas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, podemos también esto convertirlo a porcentajes. Si 110
equivale a mi 100%, entonces, ¿cuánto equivale 50, 35 y 25? Para conocer de esa manera la distribución de las frecuencias. Esto es algo, pues, básico, ¿no? En la cuestión del análisis cuantitativo. Me imagino que ya lo conocen. Distribución de frecuencias. También se pueden presentar en porcentajes, lo que les mencionaba, o de la siguiente manera, a través de histogramas, de gráficas circulares, como pueden ser los gráficos de pastel, o graficar como polígonos de frecuencias. Esto el Excel muy bien nos puede apoyar para poder obtenerlo. Hay dentro de la estadística descriptiva medidas de tendencia central, que son la moda, la media y la mediana. La lámina nos comenta que son valores medios o centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de la escala de medición y son las que mencioné. El nivel de medición de la variable determina cuál es la medida de tendencia central apropiada. Vamos a ver un ejemplo. La moda. ¿Qué es la moda? Pues es la categoría o la puntuación que se presenta con mayor frecuencia. Si, por ejemplo, quiero saber cuál es la moda de los adolescentes, en la edad, cuál es la moda de la edad en los adolescentes que encuesté, entonces tengo que ver cuál es el número de edad que se presenta con mayor frecuencia. La mediana, como su nombre lo dice, se encuentra en medio. Es el valor que divide la distribución por la mitad. La mediana refleja la posición intermedia de la distribución. Por ejemplo, si tengo yo, se me ocurre, ¿no? Que estas también son edades. Una persona de 24, una de 31, una de 35, 35, 38, 43, 45, 50 y 57. Entonces, la mediana, es decir, el valor que se encuentra justo en medio, es 38. Se utiliza en niveles de medición ordinal, intervalos y razón. No se puede utilizar en un nivel de medición nominal porque no hay jerarquías y tampoco noción de encima o debajo. Es decir, que esto, la mediana, solamente la podemos utilizar cuando nuestras variables requieren un orden o, en este caso, están relacionadas con intervalos de números. No podríamos utilizarlas para cuestiones, por ejemplo, cualitativas, en donde tal vez me escriben una opinión, ¿no? No podría determinar cuál es la mediana, porque solamente se utiliza en niveles de medición ordinal, ¿sí? Si esta parte a lo mejor no queda clara, bueno, la podríamos tocar más adelante respecto a cuáles son los niveles de medición de las variables. Y la media, que es el promedio aritmético de una distribución y es la medida de tendencia central más utilizada. Dice, es la suma de todos los valores dividida entre el número de casos. Se utiliza en mediciones por intervalos o de razón. Carece de sentido para variables medidas en nominal u ordinal. En este caso, por ejemplo, si yo quiero saber también, yo les aplico a ustedes una prueba de inteligencia, entonces tendría que sumar todos los valores que obtuvieron en esa prueba dividida entre el número de casos que son ustedes y ver entonces cuál es la media de inteligencia de este grupo de maestría. ¿Sí? Hay otras medidas, o más bien hay medidas de la variabilidad, que son intervalos que indican la dispersión de los datos en la escala de medición. Las medidas de variabilidad más utilizadas son el rango, la desviación estándar y la varianza.
El rango es la extensión total de los datos y la desviación estándar es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media, ¿sí? Bueno, más adelante en la campana de Gauss les voy a explicar esta parte. Esta medida de variabilidad, que es la varianza, es la desviación estándar elevada al cuadrado y se utiliza en análisis inferenciales. Es esto que les decía, si el investigador quiere llegar a inferencias, es decir, a hacer generalizaciones de su investigación a la población en general, tiene que cumplir ciertos requisitos. Entonces, la varianza podría utilizarse en ese sentido, pero no es el caso de ustedes. Bueno, aquí ya vamos a entrar a la estadística. Seguimos con la estadística descriptiva con referencia a las asimetrías y a la kurtosis. Me parece que voy a mostrarles un ejemplo. Aquí están los ejemplos de la asimetría y kurtosis. Dice, la asimetría y la kurtosis requieren al menos un nivel de medición por intervalos. En la figura 10.9 se muestran ejemplos de curvas con su interpretación.
En este caso, la campana que tal vez más conocemos es esta, ¿no? O la curva, pues, la distribución simétrica, donde la asimetría es cero, con kurtosis positiva y una desviación estándar y varianza medias. ¿Qué quiere decir? Que aquí en el centro es donde más cayó, por ejemplo, retomando el ejemplo, valga la redundancia, de los resultados de inteligencia, quiere decir que aquí la mayoría de mi población a la que le apliqué ese test, sus resultados están aquí. Entonces, quiere decir que la mayoría de ellos entran dentro del rango, ¿no? Y normal, por así decirlo, y las desviaciones estándar estarían hacia los lados. Es decir, digamos que si el rango de inteligencia promedio en una persona común y corriente cae entre 100 y 110, estaríamos hablando que la mayoría de las personas, si yo pongo aquí en una línea en X, 0, de 0 a aquí en la mitad estaría 100, 110, aquí a lo mejor estaría tal vez 120, ¿no? Entonces, la mayoría de mis participantes cayeron en esta parte, pero también hay personas que posiblemente sacaron menos de 100 o más de 110, pero estaríamos hablando que son en menor frecuencia, ¿sí? Aquí dice es una distribución con asimetría negativa, kurtosis positiva y desviación estándar y varianza mayores. Quiere decir que la asimetría, ¿no? No es como esta, ¿sí? En la que tal vez si ponemos una línea aquí en medio, la mitad hacia la izquierda y la mitad hacia la derecha es del mismo tamaño. Aquí está distribuida de manera diferente, ¿sí? Pero bueno, no quiero meterme tanto en este tema de las curvas y distribuciones, ¿no? Eh, porque bueno, al final creo yo que también va a depender de las decisiones de acuerdo al análisis que ustedes quieran o tomen junto con su asesor o asesora. Solamente para dar un repaso, esta parte viene en la página 290 del libro. Dice, asimetría y kurtosis son estadísticas que se usan para conocer cuánto se parece una distribución a la distribución teórica llamada curva normal o campana de Gauss y donde se concentran las puntuaciones. La asimetría es una estadística necesaria para conocer cuánto se parece nuestra distribución a una distribución teórica y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan las frecuencias. Si es cero, la asimetría es cero. La curva o distribución es simétrica, ¿no? Esto que vemos aquí. Ujú. Acuérdense que la simetría tiene que ver con todos los lados iguales, ¿no? En este caso, el lado izquierdo y el lado derecho es el mismo. Cuando es positiva, quiere decir que hay más valores agrupados hacia la izquierda de la curva, es decir, por debajo de la media. La media está aquí, por lo tanto, hacia la izquierda estaríamos hablando de una distribución, perdón, sí, de una distribución, perdón, positiva. Cuando es negativa, significa que los valores tienden a agruparse hacia la derecha de la curva, es decir, por encima de la media, cuando la distribución es negativa. En este caso, por ejemplo, podemos verlo aquí, ¿no? La distribución asimétrica es negativa. Si ponemos aquí una línea imaginaria, veríamos que efectivamente, ¿no? Es decir, la curva tiende más a estar hacia la derecha. La positiva está hacia la izquierda.
Y hay muchas distribuciones en este sentido. Bueno, a ver, continuamos entonces. Lo siguiente es comentarles de, de las razones y tasas. Una razón es la relación entre dos categorías. Por ejemplo, la categoría de sexo, ¿no? Que lo correcto sería decir mujer u hombre, porque masculino y femenino habla del género. Pero bueno, esto es algo que también con el tiempo cambió. Frecuencia, en este caso, hombres 60 y mujeres 30. Por lo tanto, la razón de hombres a mujeres es de 60 sobre 30, lo que quiere decir que por cada 2 hombres hay una mujer. Ujú. Esto sirve pues para conocer en este sentido cómo está distribuida nuestra población respecto al sexo. La tasa es la relación entre el número de casos y el número total de observaciones multiplicada por un múltiplo de 10, 100 o 1000. La tasa es el número de eventos durante un periodo o número total de eventos posibles por 100 o 1000. Y bueno, dice aquí, hasta aquí llegamos. No, en realidad hay una inmensidad de, de posibles análisis que podemos hacer respecto a nuestros datos cuantitativos, pero como bien mencionaba la exposición al inicio, va a depender del interés y del nivel o el alcance de la investigación que nosotros hayamos decidido hacer. Por eso nos comenta en esta parte, cuando el estudio tiene una finalidad puramente exploratoria o descriptiva, que es la mayoría de sus casos, todo lo anterior se puede utilizar para hacer el análisis y debemos comenzar a preparar el reporte de investigación. Por eso yo me quise centrar solamente en la estadística descriptiva, que habla de la moda, la media y la mediana, principalmente, ¿no? La varianza también, porque son en este caso las que se utilizan para los alcances de la investigación que en este caso ustedes están realizando. Si están interesados obviamente en conocer más allá, el capítulo de Sampieri está disponible en la página. Precisamente es el capítulo 10, el análisis de datos cuantitativos. Dando un repaso como conclusión del análisis de los datos, las etapas para poder hacerlo es decidir el programa de análisis de datos que vamos a usar, explorar los datos obtenidos en la recolección, analizar descriptivamente esos datos por variable, visualizar los datos por variable, evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición, si es el caso, analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, que esto habla del análisis estadístico inferencial, que insisto es un análisis mucho más riguroso, pero tiene ciertos objetivos, ¿no?, de generalización, que no es el caso para ustedes.
así como se pueden realizar análisis adicionales para finalmente preparar los resultados para presentarlos. Estos son los ejemplos de algunas de las gráficas para presentar distribuciones. Los histogramas son estos. Por ejemplo, se está presentando aquí la opinión acerca del actual alcalde del municipio de San Martín Aurelio. Muy desfavorable, desfavorable, neutral, favorable y muy desfavorable. Lo que podemos observar es que la mayoría se muestra neutral y lo siguiente tiende a ser favorable. Gráficas de pastel o gráficas circulares, que es la cooperación de todo el personal para el proyecto de calidad. Quienes respondieron sí, quienes no respondieron y quienes respondieron no. En este caso, la mayoría está dispuesto a cooperar, ¿no? El 74.6. Otros tipos de gráficas, por ejemplo, en este caso se muestra el control paterno sobre el uso que los niños hacen de la televisión. Hay diferentes respuestas, por ejemplo, regañan cuando el niño ve mucha tele, un 52,9, es decir, la mayoría. Bueno, perdón, aquí es respecto a si hay control o no hay control. Podríamos leerlo en este sentido entonces como que de los que sí hay control es el 47.1 y de los que no hay control un 52.9. A veces castigan al niño sin ver la televisión, pues la mayoría de los que no hay control. Prohíben que vea algunos programas, de los que hay control, pues sí, la mayoría. Imponen la hora de irse a la cama, en este caso los que tienen control, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, son tres cosas, porque estamos hablando de las oraciones o de las afirmaciones, de los porcentajes y respecto a si hay o no control en este sentido. Y bueno, ya para finalizar, se queda de tarea realizar el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4 de la página 362
perdón, 329 del libro de metodología, que está relacionado con lo que acabamos de ver. Por ejemplo, en este ejercicio dice, un investigador obtuvo en una muestra las siguientes frecuencias absolutas para la variable actitud hacia el director de la escuela. La categoría es totalmente desfavorable, desfavorable, ni favorable, ni desfavorable, etcétera, y las frecuencias absolutas son estas. Por lo tanto, lo que se pide es que calculen las frecuencias relativas, es decir, los porcentajes. ¿Cómo estarían distribuidos de acuerdo a este puntaje absoluto? Así como graficar los porcentajes mediante un histograma, que son las barras, y explicar los resultados para responder a la pregunta. ¿La actitud hacia el director de la escuela tiende a ser favorable o desfavorable? Entonces, tres cosas: sacar porcentajes, sacar un gráfico de barras y responder a la pregunta. Y el ejercicio 4 es, un investigador obtuvo en una muestra de trabajadores los siguientes resultados al medir el orgullo por el trabajo realizado. La escala oscilaba entre 0, es decir, nada de orgullo por el trabajo realizado, a 8, el orgullo total que los trabajadores sentían, ¿no? Entonces, el puntaje máximo eran los resultados fue que el máximo fue en 5, el mínimo 0, la media 3.6, la moda 3.0, mediana 3.2, desviación estándar 0.6. Por lo tanto, hay que responder a esta pregunta. ¿Qué puede decirse en esta muestra acerca del orgullo por el trabajo realizado? ¿No? Bueno, pues entonces voy a abrir en SIGA una tarea para que puedan subir en PDF sus ejercicios. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.